Hola, hoy vamos a hablar sobre los planos y los ejes y te voy a mostrar de una manera práctica cómo vas a descubrir el eje y el plano de un determinado movimiento. Primero tenemos que empezar con las definiciones. ¿Qué es un eje? El eje es una línea recta imaginaria trazada entre dos puntos que atraviesa el cuerpo y es unidimensional. Nosotros tenemos tres ejes, el longitudinal, el transversal y el sagital. El eje longitudinal atraviesa el cuerpo de superior a inferior y es cráneo-caudal. El eje transversal atraviesa el cuerpo de manera horizontal de un lado al otro y es látero-lateral. Y el eje sagital atraviesa el cuerpo de ventro-dorsal, de anterior a posterior. Los ejes tienen relación con los movimientos y ahora te voy a demostrar qué significa esto. Si ponemos este cuerpo a girar alrededor del eje longitudinal, ese sería el movimiento. Si ponemos este cuerpo a girar alrededor del eje transversal, este sería el movimiento. Y ahora si ponemos a girar alrededor del eje sagital, este sería el movimiento. Es básicamente eso. Ahora vamos a los planos. Los planos son una referencia espacial que divide estructuras. Nosotros vamos a tener el plano axial, el plano sagital, el plano parasagital y el plano coronal. ¿Y cómo sería esto? Acá traje esto para demostrar. El plano coronal, primero, divide el cuerpo en anterior y posterior. El plano sagital divide el cuerpo en derecha y izquierda. Y el plano parasagital, que es paralelo al sagital, divide en lateral y medial. Y el plano axial divide el cuerpo en superior e inferior. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que los planos son formados por dos ejes. Acá si agarramos el plano coronal que divide el cuerpo en anterior y posterior, por lado tenemos el eje longitudinal. Y acá tenemos el eje lateral o transversal. Ahora si agarramos el plano axial, tenemos por un lado el eje lateral y el eje sagital. Y nos falta el plano sagital, que por un lado tenemos el eje longitudinal y el eje sagital. Y así están conformados los planos. Ahora te voy a demostrar de una manera práctica cómo vas a descubrir el eje y el plano de un determinado movimiento. Voy a tomar como ejemplo la flexión y la extensión del antebrazo, ¿no? Quiero que piense en el eje como un clavo que vas a fijar sobre la articulación. Si tengo este clavo y fijo así en la articulación del codo, va a ser imposible hacer la flexión. Igualmente, si pongo este clavo así, no hay cómo hacer el movimiento. Entonces, la manera más correcta sería de esta manera. Entonces, puedo hacer el movimiento. O sea, que mi codo va a girar alrededor de este eje de una manera confortable. Entonces, el eje de la flexión y extensión es el eje transversal. Y así tenés que pensar en cualquier movimiento. Como un clavo que fijas en la articulación, si me permite hacer el movimiento, es el eje correcto. ¿Y qué pasa con los planos? Los planos es de una manera que también me permite hacer el movimiento de una manera confortable. Si seguimos con el ejemplo de la flexión y extensión, si pongo el plano coronal, me iba a cortar el brazo en el medio, iba a ser imposible hacer el movimiento. De la misma manera es el eje axial, el plano axial. Iba a ser imposible. Entonces, el único plano que me deja
hacer el movimiento de una manera confortable es el plano sagital. Entonces el plano de la flexión y extensión es el plano sagital. Y así tenés que pensar en cualquier movimiento. Bueno, gracias y espero que te haya ayudado este video. Compartan con sus amigos que por ahí están en apuro con esta materia. Y nos vemos en un próximo video. Chao.